24 horas Central. 4 días antes de ser formalizado, llegó hasta La Moneda con su carta de renuncia. El director de Carabineros decidió dar un paso al costado y enfrentar a la justicia como civil. Aquí comienza 24 horas Central. Yo le he presentado mi retiro al presidente voluntario, atendiendo a que yo, por una convicción personal, no voy a presentarme a una audiencia de formalización como general director en servicio activo. Por respeto a mi uniforme, por respeto a mi institución y a todos mis carabineros. Presentamos 24 horas Central. Finalmente, tras días de incertidumbre, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, presentó su renuncia al presidente de la República. Aunque su defensa barajó todas las alternativas para aplazar su formalización, los intentos no dieron resultados, obligando al uniformado a dejar la institución. El debate por su salida está al rojo y el gobierno designó a Marcelo Araya como nuevo líder de Carabineros. No se dejó ver, pero desde temprano su llegada se esperaba, la del hasta esa hora general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. A las 5 de la tarde de este viernes arribó a La Moneda, terminando con las especulaciones, poniendo fin de esta manera a 1.408 días liderando la institución. Obligada renuncia inevitable por el criterio que fijó el gobierno, el que establece que ninguna autoridad pública puede seguir ejerciendo su cargo si es formalizado. Así Yáñez este martes se enfrentará a la justicia como lo adelantó, vistiendo de civil y no con el uniforme de Carabineros. Jamás habría pensado ir como general director en mi condición de general director. Creo que el respeto hacia la institución, el respeto hacia mis carabineros, el respeto hacia el uniforme que porto y a mi trayectoria institucional me obligan a tomar esta decisión. Duele, dijo Yáñez, tras su retiro obligado de la institución, el que legalmente concluía el próximo 19 de noviembre. Sus abogados hicieron todo lo posible para evitar la salida, pero la justicia le dijo no a los distintos recursos que en los últimos días desesperadamente presentó su defensa. El último este viernes, cuando la Corte de Apelaciones declaró inadmisible la solicitud de postergación de la audiencia de formalización para resguardar, según ellos, su derecho a defensa debido a la licencia médica de su abogado titular. Nosotros vamos a interponer un recurso ante la Excelentísima Corte Suprema con el objeto que se discuta su admisibilidad nuevamente. Esto no tiene por ningún motivo o objeto dilatar. Lo que nosotros lamentamos como parte creyente es que sea una autoridad de nuestro país, que ha sido respaldada además por el gobierno, que continúe en este accionar dilatorio y no llegó a declarar en las 8 ocasiones que fue citado, la última guardó silencio y ahora vemos esta serie de recursos posteriores. Por el mismo motivo, la salida originalmente debió ocurrir en mayo, pero fue postergada tras el triple homicidio de 3 uniformados el pasado 27 de abril en Cañete. Sí. Así, la llamada maldición del 1 se mantiene y en su cumpleaños número 58, Yáñez entró al llamativo listado que lo suma al grupo de generales que desde 2015 no han podido completar su periodo frente a Carabineros. Creo que cualquier persona que inicie una actividad tiene la expectativa de poder llegar al término, pero obviamente en el camino van ocurriendo situaciones que obviamente van generando cambios. Obviamente, esta situación de la formalización del 1 de octubre me pone una condición a mí que en la cual tengo que asumir una responsabilidad de ir a presentarme a esa audiencia y no lo voy a hacer como general director. Yáñez ya tiene sucesor y el nuevo general director de Carabineros será Marcelo Araya. 36 años como uniformado, en 2020 estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad. En 2022 se convirtió en el subdirector de Carabineros hasta esta jornada que comenzó a liderar la institución. Ha sido parte de la contraparte del esfuerzo que se ha hecho en seguridad en todo este tiempo. Era Dioscar, o sea, jefe de orden y seguridad al inicio de nuestro mandato y el resto del tiempo ha sido la segunda autoridad de Carabineros. Y lo hemos visto desplegarse en estos años en sus capacidades, en su profesionalismo, en su compromiso policial. Y a contar de este momento, lo que me corresponde es comenzar este trabajo desde este instante y nuestro especial énfasis en el trabajo hacia la comunidad y liderando una institución que tiene que ser garante de la seguridad. Principal crisis que debió enfrentar Ricardo Yáñez durante la administración Boric luego de ser nombrado en noviembre de 2020 por el expresidente Sebastián Piñera. Queridos carabineros y familia institucional,
Hace unos minutos presenté y fue aceptada mi retiro voluntario. Mandato que comenzó a despedir en los últimos días con simbólicas actividades, desde un encuentro con viudas de mártires hasta la visita de una comisaría atacada el 18 de octubre de 2019. Estallido social que a 5 años lo obligó a dejar su cargo por la supuesta responsabilidad de mando en violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese contexto. La institución va a seguir, los carabineros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir desarrollando nuestro servicio y esto también es señal absoluta de continuidad y de tranquilidad. El fin de la administración Yáñez en Carabineros tras 3 años, 10 meses y 8 días en el cargo. Decisión inevitable por un criterio que ha enfrentado al gobierno con la oposición, el que obligó a Yáñez a dejar el principal puesto de la institución para este martes enfrentar a la justicia como civil, alejado del uniforme de Carabineros. Bueno, y la renuncia de Ricardo Yáñez provocó duras críticas de la oposición al gobierno, entre ellas la amenaza de una acusación constitucional y la petición de salida de ministros. Marian Basso está en la sede de gobierno y nos informa desde el Palacio de la Moneda. Mari, buenas noches. Hola, María. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sí se sabía, lo veíamos en la nota, que hoy era el día clave para Ricardo Yáñez. Su defensa a través de varios recursos una y otra vez trataba de aplazar, de postergar la formalización porque sabían que estaban a contrarreloj, pero también porque el criterio del gobierno no se iba a mover. ¿Cuál es este criterio? Que toda autoridad formalizada debe renunciar a su cargo. Fue ese criterio político el que pesó a la hora de sellar la salida de Ricardo Yáñez de su cargo, lo que también generó un sinnúmero de reacciones políticas desde la presidencia del Senado hacia abajo. El presidente de esa corporación, José García Ruminot, señaló que forzar al general director de Carabineros a salir de su cargo era una señal errónea. Desde Renovación Nacional señalaron que era un criterio infame, pero el Partido Republicano fue un paso más allá y dijo que si el presidente de la República, Gabriel Boric, en un plazo de 72 horas no saca de su cargo a la ministra del Interior y a los subsecretarios de esa cartera, entonces van a presentar una acusación constitucional en contra de la jefa de gabinete. Los partidarios de la UDI y algunos parlamentarios también señalaron que van a adherirse a ese criterio. ¿Qué dijo la ministra del Interior, la jefa de gabinete, respecto de este tema? Que el gobierno no ha actuado ni tampoco actuará bajo amenaza. Vamos a escuchar esas declaraciones de la ministra del Interior durante esta jornada. Toda persona en su sano juicio sabe que no es bueno que una institución policial se combine con una situación procesal como la que estaba en cuestión en este caso. Respecto a lo segundo, me he informado de esa declaración y la verdad, nosotros en Chile tuvimos una época en que la política se hacía con amenazas, pero esa época ya pasó. Nosotros no funcionamos con amenazas, el presidente de la República menos. Mensaje claro de la jefa de gabinete hacia la oposición, pero también hubo reacciones por parte del oficialismo. Desde el Partido Comunista, también desde el Frente Amplio, algunos señalaron que la salida fue muy tardía, que debió haber sido mucho antes. En el socialismo democrático, eso sí, la visión es distinta. Algunos no compartían la salida del general Yáñez y señalaban y valoraron su dignidad, su trabajo y la trayectoria de Ricardo Yáñez al mando de la institución. En fin, finalmente hoy se selló la salida de Ricardo Yáñez de su cargo justamente 27 de septiembre, cuando está de cumpleaños, cuando cumple 58 años. Un regalo amargo para él, ¿no es cierto? Pero para el nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya, un regalo muy alegre, porque él también está de cumpleaños hoy, cumple 55 años y va a tener la dura misión de encabezar las filas entonces de la institución de Carabineros. En esa instancia entonces nos quedamos con un dato al final de este móvil, porque nos confirmaron desde Palacio que el día lunes se va a concretar finalmente el cambio de mando formal hacia el nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya. Marian Basso desde el Palacio de la Moneda con esta noticia que ha marcado la jornada y seguramente también los próximos días de cara también a la formalización, este traspaso de mando. Marian, muchas gracias. Gracias, Marian. Nos vemos, buenas noches. Revisamos ahora información policial. En menos de 24 horas se registró un segundo ataque, un CEFAM, pero ahora en la comuna de La Granja. Sí, un hombre intentó matar a otro que llegó apuñalado. La situación generó caos entre los pacientes con niños y enfermos y también los trabajadores. Vinieron de afuera a avisarnos que había una persona con pistola. Cuando veo que viene toda esta estampida de gente, lo único que hice fue tomar a mi hijo y correr a los box de atención. Nos escondimos, cerramos la cortina. Pero los minutos adentro no se los doy a nadie.
fue terrible. A las 8 de la noche con 54 minutos llegan 2 hombres hasta el CESFAM La Granja Sur. Uno de ellos sangra por una puñalada. No pasan ni 30 segundos cuando aparece este vehículo. Baja un hombre, según los testigos, armado. Estuvimos como 10 minutos escondidos, la gente con ataque de pánico justo ahí en el box, mi hijo de 9 años, una bebé de meses. Entra una persona que era funcionario municipal, nos dice, en el box de al lado está la persona herida y según lo que mencionan, venía una persona con arma a buscarla para concretar, digamos, el hecho que no se concretó. Según Carabineros, el herido tenía un corte y estaba ebrio. A gritos dijo que no haría la denuncia. Hoy día entran las armas a los centros de salud. Esta persona entró a asesinar a otro sujeto. Venían gritando. ¿Qué gritaba? Nada, que te va a matarte. Y lo perdió de vista porque la gente se movió y el cabrón de rojo se escondió. Después que escondí la gente ya empezó, no sabía qué hacer, se empezó a asustarse, niños le dieron crisis de pánico, la gente lloraba. Una gota más para un vaso ya rebalsado, dicen los trabajadores de la salud, cansados por los hechos de violencia que sufren dentro de su propio espacio laboral y también en cercanías. Literalmente la delincuencia y la violencia se está apoderando hasta de los centros de salud y eso no puede estar pasando. Aparte de tener agresión acá, también estamos sufriendo robos afuera, asaltos. Es terrible, ya en uno de los centros que Esteban Gumucio tuvieron que poner puertas de acero. El CESFAM de La Granja trabajó con normalidad, a diferencia del Centro Familiar Cardenal Raúl Silva Enríquez de Puente Alto. Segunda jornada atendiendo solo con urgencias con turnos éticos. Por 30 días contará con protección policial. Yo tengo un nieto de 3 años, él sufre del corazón y hoy día tenía que venir a pedir hora y resulta que no hay. Tenía hora yo en enfermera con mi hijo y me cambiaron la hora y me han cambiado 3 veces la hora. Dicen que no van a atender, que van a atender mañana y aquí estamos, pues. Por 1 hora y media se extendió la reunión entre la ministra del Interior, los jefes de las policías y el alcalde con los trabajadores del CESFAM afectado y de otro consultorio de Bajos de Mena. Se evaluará instalar infraestructura antibalas. Lo que hace Carabineros es que hace un estudio de seguridad y hace recomendaciones, que se cambien ciertas circulaciones, que ciertas ventanas tengan blindaje, que la materialidad de ciertos lugares se refuerce. Y eso se hace, es un estudio técnico, Carabineros tiene una especialización en eso, y ellos van a hacer en este consultorio y en el Carlos Wojtyla ese estudio. Sin embargo, los anuncios no dejaron a todos conformes. Tengo una tremenda decepción de que hoy no se haya adquirido el compromiso de aumentar la dotación de la 66 comisaría, algo que es tan necesario. Los vecinos y vecinas de este sector y también los trabajadores de este CESFAM, de este consultorio, saben que los carabineros no dan abasto. En La Granja solicitan la presencia de carabineros de punto fijo como en Puente Alto. Los trabajadores denuncian convivir con una crisis de seguridad que afecta también a los usuarios. El tema de seguridad es algo a nivel nacional, o sea, no es algo que nosotros podamos solucionar a nivel local. Había venido a retirar la leche y me la quitaron. ¿Qué pasó? ¿Le robaron la leche? Sí, la leche y unas sopas que retiraba antes, ahora ya no. ¿Y a cuántos metros del CESFAM? A la vuelta. En tan solo 20 segundos, este hombre provocó pánico en enfermeros, guardias y pacientes del CESFAM, aunque para fortuna de todos ellos no logró ubicar al hombre apuñalado. Huye el lugar. Ahora. Sí, vamos con información de último minuto. A esta hora, los médicos del Hospital del Salvador intentan salvar la vida de un adolescente de 16 años que llegó baleado en la cabeza. La Fiscalía y la PDI arribaron ya para investigar el caso. Están en el lugar David Maldonado también con más antecedentes. David, tomamos contacto contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, una lamentable noticia que comienza a eso de las 2:30 de esta tarde de día viernes en la comuna de Maculo, muy cerca del sector de la población 23 de enero, cuando este joven de 16 años, este adolescente, salía de su casa por razones que aún se investigan y por supuesto son parte de las diligencias que está realizando la Brigada de Homicidios y también el equipo del crimen organizado para entender cuál es el motivo, ¿cierto? Cuáles son las causas por las cuales este joven recibe un impacto de bala en su cabeza, impacto que finalmente se aloja en su cerebro. Él es atendido por una persona, por un vehículo que también está dentro de las diligencias de la Policía de Investigaciones, saber quién era esta persona, que él lo traslada hasta el CESFAM Padre Alberto Hurtado, lugar
lugar donde recibe la primera atención y luego es trasladado a urgencia hasta el Hospital Hospital El Salvador, donde nos encontramos ahora, lugar donde fue atendido dentro de las lesiones, por supuesto, que presenta en su cerebro. Nos dicen desde el centro médico que se encuentra actualmente en riesgo vital. ¿Cuáles son las diligencias que está realizando actualmente la Policía de Investigaciones, también la Fiscalía Eco Oriente, junto con la brigada, el equipo de crimen organizado? Entender los trabajos, ¿cierto?, en el lugar, la cercanía de este CESFAM en la comuna de Macul, los alrededores donde atacan a este joven, para revisar tanto las cámaras de seguridad como el empadronamiento de testigos y entender cuál es el motivo. Se sabe que aparentemente sería una bala de calibre 22 y este es un dato importante porque podría hablar un poco desde la distancia de donde le disparan y entender si lo atacaron o fue producto de una bala perdida. Pudimos hablar tanto con la Fiscalía como también con personal de la Policía de Investigaciones. Escuchemos lo que nos dijeron. Hubo un llamado a ECO en donde se informó que en un CESFAM en la comuna de Macul había ingresado una persona herida, un menor de edad de 16 años, con un impacto de bala en la cabeza, impacto que cruza la cabeza, digamos, con el proyectil que aún se mantiene dentro de ella. Desde el CESFAM atendía la gravedad de las lesiones, fue trasladado hasta este Hospital El Salvador y en estos momentos esta persona está siendo intervenida quirúrgicamente. La víctima salió de su domicilio alrededor de las 14:30 horas, siendo lesionado por un arma de fuego en las cercanías del mismo y posteriormente trasladado por un vehículo hasta el CESFAM más cercano del sector. Bueno, una lamentable noticia que además ocurre a plena luz del día en la comuna de Macul y que tiene actualmente a las policías enfocadas en dos trabajos investigativos. Tanto entender los motivos y el origen de este hecho que ocurre a las 2 de la tarde en la comuna de Macul y también entender quién es esta persona, este hombre que lo recoge en este vehículo que fue visto por las cámaras de seguridad y quien lo traslada en primera instancia hasta el CESFAM y luego llega acá hasta el Hospital El Salvador, donde lamentablemente en este momento está luchando entre la vida y la muerte. David Maldonado desde el Hospital del Salvador. Quedamos muy atentos a la investigación del caso y, por cierto, también a la evolución médica que tenga este adolescente de 16 años. Muchas gracias, buenas noches. Y en información de su bolsillo ya es oficial, este 1 de octubre, este martes, subirán nuevamente las cuentas de la luz, un alza que llegará al 23% en promedio en la región metropolitana. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, una casa tipo en Maipú que paga actualmente 40.000 pesos mensuales. Ahora tendrá que pagar, lo ve en la imagen, 49.200, la nota es de Felipe Gallegos. Comienza el descongelamiento de tarifas, pero ponga atención, ya que no será igual en todas las comunas. Esta es la segunda, que efectivamente se va a reflejar con alzas del orden del 20% en las cuentas de la luz a partir del mes de octubre. Y hasta que llegó el segundo tarifazo eléctrico, tal como estaba anunciado, la Comisión Nacional de Energía confirmó que este 1 de octubre nuevamente sube la luz. Mal, pues. Está todo caro. Complicadísimo, sobre todo en estos tiempos que no hay dinero para nada. Me afecta porque yo pago arriendo, gasto común y todo se refleja ahí. Duro golpe para el bolsillo, ya que esta nueva alza se concentrará principalmente en aquellos hogares con boletas o inferiores a los 55.000 pesos. Pero ¿por qué sube de nuevo la luz? Es consecuencia de la implementación de la Ley de Estabilización Tarifaria aprobada hace algunos meses. Este es el segundo escalón de alzas, porque primero tuvimos uno en julio, ahora tenemos uno en octubre y luego tendremos un tercer escalón en enero. Como dijo el presidente, deuda que no se paga sale más cara y por lo tanto con mucha responsabilidad hay que cumplir cada uno de los plazos involucrados en este proceso y eso es precisamente lo que estamos haciendo este mes de octubre también. Es que tras largos meses, durante el estallido social y la pandemia, las cuentas de la luz estuvieron congeladas. Esa deuda hay que pagarla y esta es la segunda cuota. La variación no será igual en todas las regiones, mientras en Aysén el alza será de 33%, en Atacama será de 26%, mientras que en la región metropolitana la variación alcanzará un 23%. Pésimo para todo el mundo. Yo soy jubilada y el sueldo no alcanza. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuánto paga un día de luz, por ejemplo? Este mes me salieron 32, si no me equivoco. La señora Luisa vive en Quinta Normal y su boleta pasará de los actuales 32.000 pesos a 39.360. Pero veamos otros ejemplos. En Copiapó,
Una boleta de 35.000 pesos pasará a 44.100 en octubre, mientras que un hogar de la Florida que hoy pague 28.000 pesos ahora tendrá que desembolsar 34.440. Lo que ocurre en octubre es que todos vamos a pagar el precio real de la electricidad. No se va a seguir acumulando más deuda. Eso es un hito importante a partir de octubre. Sin perjuicio que nos queda un alza en enero. ¿Cómo tratan de ahorrar? Sacamos hervidor por tetera, los enchufes se desocupan cuando no se está utilizando el producto y así, tratando de achicar lo más posible el consumo del hogar. He cambiado las ampolletas por LED, bueno, la mayoría son LED ahora, y tratar de hacer ahorro en la parte eléctrica de calefacción. Opciones de ahorro que nunca están de más. Por estos días, el Congreso discute intensamente la ampliación del subsidio eléctrico, una medida que busca atenuar el duro impacto en los bolsillos que tendrá esta segunda alza en las cuentas de la luz. Y estos delincuentes son los autores de una emboscada inédita en el barrio Meix. Acá los ve intentando romper el blindaje de un vehículo de alta gama. Los disparos asustaron al empresario chino y a sus acompañantes, que finalmente terminaron entregando una mochila con 100 millones de pesos. Los disparos en las ventanas de este auto eran un rastro de la violencia que se utilizó. Todo en el corazón de barrio Meix. Eso es muy normalmente de este lugar. Si venimos... ¿Qué? No, pero no. ¿Qué lo viejo, qué es ahí? Viene abajo la mesa. Acá, vamos a acá. Viene ahí. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué había ocurrido? A solo unos pasos de quienes llegaban a abrir sus tiendas e instalar sus puestos, 4 ciudadanos chinos eran blanco de la delincuencia. Sentí los balazos y pensé que era travesura. Y de repente siguieron los balazos y vimos de acá que el tipo quería arrancar y chocó el poste. Pero esto no era un hecho al azar. 4 vehículos eran los encargados de cerrarle el paso al BMW en Bascuñán Guerrero con la Alameda. Lo vienen siguiendo distintos vehículos, se bajan los sujetos y ahí disparan al vehículo y con armas contundentes golpean los vidrios. Fueron más de 5 disparos y golpes contundentes a las ventanas. Pero aunque el auto es de alta gama, no era el objetivo, sino lo que trasladaban en su interior. El monto aproximado, si efectivamente se mantiene de acuerdo a la versión de las víctimas, de un aproximado de 100 millones de pesos. Los investigadores creen que los disparos fueron a matar, y no solo con una arma. ¿Cuántas armas se utilizaron en todo? Tenemos ciertos diversos calibres. Aún así, los 4 ciudadanos chinos salieron ilesos. ¿Era un milagro? ¿Algo fortuito? Mediante esta forma, por intermedio de disparos en forma directa hacia el vehículo, el que debido al blindaje que mantenía este vehículo particular, las personas y víctimas que se encontraban en su interior no resultaron lesionadas. Entre 17 y 27 millones de pesos cuesta blindar un vehículo. Toda la carrocería reforzada aguanta cerca de 300 tiros. ¿Cómo funciona este sistema de protección? Este es un vidrio que tiene distintas capas y la última capa, la capa que está hacia el interior, es un policarbonato. Es una película plástica que es la que permite terminar de reducir la energía que tiene el proyectil y además tiene la gracia que permite que no me llegue ninguna esquirla de vidrio hacia el interior, hacia los ocupantes. Aún distintas dudas rodean el caso. ¿Fiscal, se tiene conocimiento de dónde vienen los impactos balísticos? ¿Desde el interior o del exterior? No, son del exterior. Ajá. ¿Son todos del exterior? Sí. Del dinero se desconoce el paradero. 2 vehículos que participaron en el robo fueron encontrados en Renca. La barrera del idioma hizo que la declaración de los ciudadanos chinos durara 7 horas, para luego irse en el mismo auto baleado. Caída de pelo, caspa, comezón intensa, hasta granos. Son algunos de los efectos denunciados contra 2 líneas de champú de la reconocida marca L'Oréal. Sí, el ISP anunció un análisis de los componentes del producto que, según la marca, es 100% seguro. No creía en lo que veía en TikTok y sí se me está cayendo.
El uso de este producto ha provocado la pérdida de cabello. Están quedando calvos. Una polémica que estalló en redes sociales. Cada vez son más usuarios que acusan a la empresa francesa L'Oréal de promocionar un producto que les daña el cabello. La mayoría son mujeres que apuntan a la marca Elvive y a dos de sus líneas de champú, Hydra Hialurónico y Glycolic Gloss. Yo dije, oye, esto puede ser hasta psoriasis porque era demasiado una escama grande, o sea, no era como una caspa. Acá el pelo se me cayó bastante porque era como un manchón y empezaba como a caer el pelo. Natalie alcanzó a utilizar un mes el champú Hydra Hialurónico antes de que aparecieran los primeros problemas. Pensó que solo era ella que estaba sufriendo con su cuero cabelludo hasta que entró a redes sociales. Un día estaba viendo yo TikTok y me sale una imagen de una niña que tenía lo mismo que yo. Resulta que mi hijo estaba ocupando el champú y le empiezo a revisar la cabeza y tenía lo mismo. Inmediatamente dejaron de utilizar el producto, pero asegura que las secuelas en el pelo de su hijo continúan. Como ella, otras mujeres a lo largo del país denuncian que sería la fórmula del champú la que les genera los problemas. Es el caso de Alejandra, que vive en Linares. Empecé con una picazón así muy fuerte en la cabeza, después me empezaron a salir como unos granos y ahí yo la vi en Instagram y empecé a leer los comentarios y me di cuenta de que tenían los mismos síntomas que yo, la gente que usaba el champú, y dije, ¡oh, no es el estrés! Además de la picazón y los granitos, se dio cuenta que también había empezado a perder pelo. Este video muestra parte de las secuelas que mantiene hasta el día de hoy. Y me molesta porque mi pelo yo lo amo, lo cuido mucho, por eso me compré este champú, porque dije, ya es algo caro que me va a cuidar el pelo. Pero en realidad fue todo lo contrario. Le consultamos a un dermatólogo experto cuáles son los síntomas que nos podrían alertar que el producto que estamos usando, en este caso un champú, está siendo perjudicial para la salud. La caída de pelo aumentada, por ejemplo, más de esos 150 pelos al día, descamación, ardor, que le pique el cuero cabelludo o que se vea caída de pelo aguda. Distintos productos pueden tener distintos efectos en distintos cueros cabelludos. Ante las denuncias, el Instituto de Salud Pública, entidad encargada de certificar los productos cosméticos que ingresan al país, sostuvo una reunión con los representantes del laboratorio de L'Oréal en Chile. Tras esto, se anunció una investigación a los componentes del champú. Primero, va a requerir del laboratorio toda la documentación que respalda la importación de este producto terminado. Segundo, vamos a pedirle muestras del producto que tienen en sus bodegas. Y tercero, el Instituto de Salud Pública va a adquirir estos productos en distintas tiendas del país para someterlas a un peritaje. El CERNAC ofició a la empresa exigiéndole informar el número de reclamos que ha recibido en relación a este tema y si ha logrado darle solución a los afectados. A través de un comunicado, L'Oréal Chile respaldó la fórmula de su producto y descartó cualquier relación con los problemas al cuero cabelludo. En tanto, en redes sociales siguen aumentando las denuncias, muchas de las cuales exigen una indemnización. Acusan que este producto terminó causando más problemas que beneficios. Imputado o testigo, la duda por la calidad en que declarará Andrés Chadwick estaba instalada y aunque muchos apostaban que sería como testigo del caso Audios, todo apunta a que será como imputado. Así lo adelantó la fiscal del caso, decisión que complica al exministro del Interior. Ciertamente se le va a citar al señor Chadwick, pero no puedo entregar mayor información por el éxito de la investigación. ¿Pero en calidad de testigo, de imputado? Debiera ser en calidad de imputado. Debiera ser en calidad de imputado. La revelación que ni Andrés Chadwick ni su entorno querían escuchar, lo que sorprendió porque hasta ahora la inminente citación a declarar sería en calidad de testigo y no de imputado, como adelantó la fiscal Parra. Desde que estalló el caso, su nombre ha sido protagonista. Le he dicho a todos los medios que cuando tenga que hablar, yo les voy a convocar. Sí. Un minuto, nomás solamente preguntarle si usted es responsable de alguna de las irregularidades que se le imputan por el caso de Audio. Ustedes saben que yo ya todo eso lo he respondido. ¿Sí? Muy amable. Esta fue la primera aparición pública de Chadwick desde que estalló el caso Audio, luego que un equipo de 24 horas lograse conversar con él. Solo faltarían algunas diligencias de la Fiscalía para que la ex autoridad sea citado a declarar. ¿Van a solicitar que se le imputen delitos al exministro Chadwick? Como le digo, es una arista reservada, estamos investigando. Por el éxito
de esas diligencias, yo no puedo entregar mayor antecedente. La arista a la que hace alusión la fiscal Parra se vincula al proyecto inmobiliario Parque Capital, impulsado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En los chats de su amigo Luis Hermosilla se menciona a Chadwick como pieza fundamental del proyecto, como ministro de Fe. Por esto se investiga si existieron delitos en las gestiones para acelerar los informes que permitieron construir el emplazamiento en Lampa. Aún no hemos recibido citación alguna. Estamos absolutamente tranquilos de la circunstancia de que, más allá de que se haya podido usar su nombre, don Andrés Chadwick no ha incurrido en ningún hecho ilícito. El nombre de Andrés Chadwick también figura en 2 acusaciones constitucionales en contra de ministros de la Corte Suprema. Se le acusa como el motor de tráfico de influencia. Muchas gracias. En la acusación constitucional. Está todo respondido, con querella presentada. En una de ellas, de hecho, se le califica como el motor del tráfico de influencia en Chile, lo que provocó que Chadwick anunciara querellas contra los firmantes. Este hecho lo llevó a renunciar a la Universidad San Sebastián. El nombre del señor Chadwick está marcado en el corazón de la red de Hermosilla, por lo que valoramos el anuncio de la Fiscalía de que será llamado a declarar como imputado. Bueno, esto ya se está viendo a nivel jurídico. Es ahí donde debe explicar, lo he dicho ya varias veces, caiga quien caiga. Desde la UDI, partido de Chadwick, han evitado referirse al pronunciamiento de la fiscal Parra o a si debiese suspender su militancia. El pronunciamiento de la tienda no sería antes del lunes, tras la reunión de su directiva. Y en exclusiva, la fiscal del caso Audios conversó con 24 horas y hace solo minutos Lorena Parra confirmó que Andrés Chadwick será llamado a declarar como imputado. Sí, sobre su relación con Luis Hermosilla, la fiscal reconoció haberle enviado no solo su currículum, sino que mensajes de WhatsApp pidiéndole expresamente que le ayude para darse a conocer entre los ministros de la Corte de Apelaciones. También descartó tajantemente inhabilitarse, como lo solicitó la defensa del abogado en la entrevista exclusiva con Constanza Santamaría. Fiscal Lorena Parra, gracias por recibir a 24 Horas Central. Gracias a ustedes. Hoy día usted dijo que Andrés Chadwick debería ser llamado a declarar como imputado. ¿Es un hecho que el señor Chadwick va a declarar como imputado? Sí, es un hecho. Él va a ser citado a declarar como imputado en una de las aristas de esta causa, que tiene varias aristas, digamos, bastante grande y compleja. ¿En cuál de las aristas? Parque Capital, ¿no? En esa arista él va a ser llamado a declarar en calidad de imputado. ¿Y bajo qué delito? ¿Imputado por qué delito sería? Eso es lo que yo señalaba hoy día en la mañana, que prefiere siempre mantenerse en reserva por varias razones. O sea, ¿usted tiene claro y decidido por qué delito va a imputar al señor Andrés Chadwick? Sí, pero igualmente faltan diligencias. Ya, la arista entonces por la que será imputado Andrés Chadwick es Parque Capital. Esa es donde se le solicita al entonces ministro de la Vivienda, Felipe Ward, que agilice la tramitación o aprobación de este proyecto Parque Capital del Grupo Patio. Así es, y lo digo porque además es un antecedente que se ventiló, ¿no es cierto?, ya en la audiencia que se realizó hace un poquito más de un mes. ¿Ya se llamó a declarar al exministro Felipe Ward? Se cursó la citación. ¿Pero no ha declarado todavía? No ha declarado todavía. ¿Cuándo se va a llamar a declarar a Andrés Chadwick? Prontamente. No sería responsable de mi parte decirle una fecha exacta, pero si uno calcula, en 9 meses hemos podido desentrañar distintas aristas, así que va a ser más temprano que tarde, ¿ah? Es en poco tiempo. ¿Estamos hablando de las próximas semanas? Debiera ser las próximas semanas. ¿Los delitos por los cuales podría ser imputado Andrés Chadwick se refieren al momento en que él era ministro del Interior? Debiera ser, son periodos largos. Sí. ¿Hubo irregularidades? Yo tengo convencimiento de que hubo irregularidades. Hablemos de su relación o no relación con Luis Hermosilla, fiscal. ¿Desde cuándo conoce usted a Luis Hermosilla? Yo al señor Hermosilla lo conocí a propósito de un juicio oral en el que participamos los dos, 2013-2014, no recuerdo el año exacto, y se trataba del juicio oral en contra del sacerdote O'Reilly. Yo era la fiscal a cargo de ese caso. Él era el defensor, ¿no es cierto? Lideraba, digamos, a un equipo de defensores. Lo conocí en ese contexto como contraparte
en un juicio muy complejo, que representó un tremendo desafío profesional y además que tuvo un periodo de tiempo importante y tuvo él la oportunidad de conocer directamente mi desempeño. Y eso es importante porque la relación que yo tengo con el señor Hermosilla es en esos términos, a partir de esa causa, siempre profesional, laboral. ¿Usted sabía el nivel de injerencia que tenía el abogado Hermosilla? Yo sabía que era un abogado importante, que era un abogado que tenía acceso, digamos, al sistema en general, y es por eso que le entrego mi currículum cuando decido ser fiscal o postular, ¿no es cierto?, para ser fiscal a Regional Metropolitana Oriente. Usted le entrega su currículum y además le pide ayuda con algunos jueces en su proceso para poder acceder a la Fiscalía Regional Oriente. Sí, lo que yo hago es lo siguiente, y creo que es súper importante explicarlo. Primero, yo quería ser fiscal regional Metropolitana Oriente. Para ser fiscal regional, uno necesita que los ministros de las Cortes de Apelaciones que participan en el proceso conozcan de la trayectoria de uno. Esa petición la hace también, es un mensaje de WhatsApp que usted le envía a Luis Hermosilla pidiéndole ayuda para que la dé a conocer sus aptitudes a los jueces de la Corte de Apelaciones. Exacto, a los ministros de la Corte de Apelaciones y de hecho, es más, yo enumero a algunos ministros, 8 o 9 ministros, a los cuales no había tenido la posibilidad, digamos, de entregar o de que ellos accedieran a mi currículum. Y le pido que, por favor, pueda disponibilizar mis antecedentes curriculares. ¿Y qué le contestó Luis Hermosilla? Él me señala que lo va a hacer. Yo durante ese periodo le pregunto cómo le ha ido con las gestiones y él ya muy cerca del 12 de agosto me contesta que está haciendo las gestiones con 1 o 2 ministros. Y después, el 12 de agosto, yo tengo la exposición, me va bien, quedo en la terna, él me felicita y yo le agradezco su apoyo y haber tenido, ¿no es cierto?, la voluntad de disponibilizar mi currículum. Ahora, sí le pidió, claramente, le pidió ayuda a través de WhatsApp para que en el proceso para ser electa fiscal metropolitana Oriente y le preguntó durante el proceso cómo iba sus gestiones y una vez que sale electa, él la felicita y usted le agradece por sus gestiones. Absolutamente. ¿Cuántos WhatsApp hay entre usted y Luis Hermosilla en ese contexto? Sí, ahí es importante aclarar lo siguiente. El sistema es así. O sea, en el fondo uno para poder postular, ¿no es cierto?, y tener alguna posibilidad de que los ministros conozcan el trabajo de uno y a través de ese mérito quedar en la terna, funciona así. ¿Usted no considera que tiene una relación con, o tenía una relación con el abogado Luis Hermosilla? Una relación, pero una relación que se basa en un trato laboral, profesional. Él no sabe nada de mi vida personal, nunca tuvo conocimiento de ningún tema mío familiar, nunca visité su casa, no hay ninguna relación de familiaridad. ¿Y cómo se explica entonces que la defensa de Hermosilla, su hermano Juan Pablo, haya presentado una solicitud de inhabilidad para usted? Bueno, eso mismo me pregunto yo. Fiscal, pensando en esta relación que usted dice tiene o tenía con Luis Hermosilla, pensando en que le había pedido ayuda en su elección y en su proceso, ¿nunca pensó en inhabilitarse? Nunca pensé en inhabilitarme. Las causales de inhabilidad son de derecho estricto. Y pedir ayuda a un abogado, en este caso al que iba a ser además investigado e imputado, en un proceso para ser fiscal regional, ¿no es una causal de inhabilidad? No es una causal de inhabilidad, además que ahí hay una diferencia. Yo le pido a él apoyo y el apoyo no es que me designe fiscal regional ni que hable cosas de mí que se exageren o que él no sepa. Lo que yo le pido es que entregue el currículum a aquellos ministros a los que yo no he podido tener acceso porque el sistema funciona así y que dé referencias de mi desempeño. Punto. ¿Usted le pidió ayuda a Luis Hermosilla para la campaña de Marta Herrera para ser fiscal? En la inhabilidad, en el escrito que él ingresó hace pocos días a la Fiscalía Nacional, pone como causal, digamos, de inhabilidad que yo habría pedido ayuda, dice, a mi amiga personal, así lo dice, Marta Herrera, para el proceso de postulación de fiscal nacional.
En los WhatsApp no hay nada de aquello, pero yo no tengo ningún problema en señalarle que días antes de que la señora Marta Herrera compareciera en el Congreso, ¿no es cierto?, expusiera en el Congreso, es decir, después de todo el proceso de que ella es nominada y queda en la quina, luego cuando es designada por el presidente Boric, recién, ¿no es cierto?, ahí hace su exposición en el Congreso. Y ella a mí me llama en el contexto de que la campaña había sido muy compleja y tenía preocupación de cómo la iban a recibir en el Congreso, ¿no? Cuál iba a ser el ambiente. Y yo en ese contexto llamo al señor Luis Hermosilla y le pregunto, ¿eso es verdad? Y le pregunto, ¿qué expectativas tiene doña Marta? Si sabe él cómo la van a recibir en el Congreso. Y él incluso me dice, mal, la van a recibir muy mal y ojalá no fuera. Bueno, la entrevista en una versión extendida de Constanza Santamaría a la fiscal Lorena Parra va a quedar disponible para poder revisarla en todas nuestras plataformas. Hace 50 años, la dictadura de Augusto Pinochet concretó su primer magnicidio en el extranjero. La temida DINA del general Manuel Contreras Sepúlveda hizo explotar el auto del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires. El mismo general que había recomendado a Pinochet para comandar el ejército semanas antes del golpe. En Archivos 24 recordamos este hecho en la historia de las hijas del matrimonio Prats en búsqueda de justicia para sus padres. El reloj del general Carlos Prats se detuvo a las 12 de la noche con 34 minutos, momento en el que explotó la bomba. Está resguardado aquí, en el Museo de la Memoria, junto al anillo de su esposa, doña Sofía, y también la billetera del general. El matrimonio fue asesinado por un comando de la DINA y la orden fue dada por Augusto Pinochet. Me dice, pusieron una bomba en el auto de tu papá. Y mi mamá, le digo, también murió, me dice. Él recibía muchas amenazas y las recibió siempre. Es delirante que un subalterno o un conjunto de subalternos maten de esta manera a él y a su familia. Cometer crímenes de este tipo de rivales políticos en el extranjero es una cosa muy, muy zafada. Te tienes que sentir dueño del mundo para hacer eso. ¿A usted no le gusta hablar mucho de Pinochet? Una persona que mejor no hubiera existido, la verdad. Nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento. Me acompañan en este momento el ministro del Interior, general Carlos Prats. Era un militar, digamos, de la vieja escuela. Contemporáneo a Pinochet, se educa en los años 30, después de la gran crisis y conmoción social y política que experimentó Chile en los años 30, que los militares salieron muy mal de eso. Y se forman en la idea de que eso no puede volver a ocurrir. Entonces hace toda su carrera militar bajo ese precepto de distancia y prescindencia del poder político. Era un hombre también bastante culto, de los, como se dice, como de los intelectuales entre los militares. Siempre tuvo los primeros puestos, se destacó también porque escribía. Bueno, le toca al final fue la mala suerte de ser el segundo del ejército cuando ocurre el asesinato del general René Schneider. Conmoción en Chile por criminal atentado contra el comandante en jefe del ejército. El general Schneider fue emboscado y baleado. Bueno, una de mis hijas dice, nuestra vida sería distinta si no hubiera asesinado al general Schneider. La lógica era que en ese momento
después de las elecciones, el general Schneider y mi padre pasaban a retiro. Es un vejamen para el ejército, es un hecho político, evidentemente. Esto forma parte de un plan sedicioso. Pero dada esta circunstancia en que hubo este horrible asesinato del general Schneider, naturalmente el presidente Frey nombró a mi papá, que era el que seguía en antigüedad, y seguramente el presidente Allende, para mantener una estabilidad dentro del ejército, lo mantuvo. Schneider y Prat eran neutrales políticamente. Absolutamente, y constitucionalistas los dos, y muy amigos. Los dos pintaban. Mi tío René pintaba mucho mejor que mi papá, pero tenían esos intereses. No todos están satisfechos de este segundo aniversario, pero yo pienso que la mayoría sí. Y él asume un gabinete de una especie de salvación nacional a partir del paro de octubre de 1972, en que el presidente Allende, para darle garantías a la derecha de que en la Unidad Popular, sin estresar el sistema, se puede solucionar el conflicto que había del paro de camioneros, llama a los famosos ministros militares. Resolví organizar un gabinete en que estuvieran representadas las Fuerzas Armadas como instituciones. El ministro del Interior, general Carlos Prats, advirtió a la oposición que el gobierno no permitirá otro paro similar al de octubre, porque eso significaría una guerra civil. El ministro concurrió hoy al Senado, que había convocado a una sesión especial con el fin de analizar los últimos hechos de violencia ocurridos en el país. Irremediablemente los militares son arrastrados a la política, y aunque las intenciones del general Prats pudieran haber sido efectivamente de salvar al país de lo que él percibía que era una guerra civil, octubre del 72 tuvo este efecto de que era al final del día un ministro de la Unidad Popular, y eso fue muy difícil de aceptar para su cuerpo de generales. Al término de la reunión, los parlamentarios, incluyendo a los de oposición, se mostraron satisfechos con la exposición hecha por el ministro del Interior. Pinochet fue a Carlos Prats durante la Unidad Popular lo que Prats fue a Schneider en el periodo anterior. Era su mano derecha, su hombre de confianza, la segunda antigüedad. De hecho, su papá queda como vicepresidente de la República. Bueno, un tiempo muy cortito, porque fue solamente durante el viaje que hizo el presidente Allende a las Naciones Unidas. Nosotros tenemos una imagen de su papá con la banda presidencial. Sí. ¿Es verdad que esa banda se la regaló Pinochet? Sí, para sorpresa de mi papá y molestia, diría yo. Porque el día que fue nombrado vicepresidente, los generales le hicieron una manifestación, un agasajo en la casa de la comandancia en jefe. Y estando ahí, Pinochet lo saluda en nombre de todos los generales y le entrega entonces esta banda presidencial, que mi papá se sintió muy incómodo. De regreso a Chile, Neruda recibió un fervoroso homenaje público en el Estadio Nacional en Santiago. Recuerdo yo que para él fue un hito en su vida. Fue cuando recibió a Pablo Neruda en el Estadio Nacional. Una medalla destinada a ustedes, a todos los chilenos. Era vicepresidente en ese momento y Neruda llegó de vuelta a Chile después de recibir el premio Nobel. Pinochet incluso ayuda a sofocar el tanquetazo, ¿no? Con tenida de combate y todo. Sí, con el regimiento Buin se encuentra con el general Prats, que viene del sur de Santiago con otros regimientos, entre ellos la Escuela Militar. Prats entiende que ya no puede seguir. Y habló con el presidente Allende y renunció a la comandancia en jefe. El presidente no le quería aceptar la renuncia. Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy
Solo bajo la inspiración patriótica Él en memoria dice que el comandante en jefe del ejército argentino lo atiende muy bien y se entrevista con Perón, en ese momento presidente. Y Perón le consigue un trabajo. Prats consigue alquilar un departamento en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, y también obtiene un empleo en la industria de neumáticos FATE. Su esposa instala una pequeña boutique. En la tarde, los Prats se encuentran con el matrimonio Huidobro. Juntos van al cine y luego cenan en el departamento del ex embajador. En el estacionamiento del cine, o frente al mismo departamento de Huidobro, un miembro del equipo de seguimiento dispuesto por los conspiradores se acerca furtivamente al coche e instala una poderosa bomba bajo los asientos delanteros, similar a la que se pondría 2 años después en el auto del ex canciller Orlando Letelier. La calle Malavia estaba extrañamente oscura y desierta, pero Prats probablemente no sospechó nada anormal porque bajó del auto para abrir la puerta del garaje. Desde algún lugar de la cuadra, alguien accionó el control remoto y una onda de radio desató el infierno. Bueno, primero que nada, el llamado telefónico de Miguel Frías, que era el marido de Isabel Allende. Me dice, pusieron una bomba en el auto de tu papá. Y mi mamá, le digo, también murió, me dice. Casi me desvanecí, mi marido llegó, me sujetó. Sí, hay una declaración firmada por el general Contreras, o sea, la declaración acá en Chile, dice que el general Pinochet nunca le dio la orden directa a él de matar al general Prats. Sin embargo, dice que como tenían tanta cercanía diaria, ¿no verdad? En una oportunidad o en 2 oportunidades le dijo el general Pinochet que ganas de no ver nunca más a este hombre, por Prats. Lo que Contreras lo interpretó en su mentalidad, digamos, como una orden tácita de eliminación. Una pareja muy unida, muy afiatada, que tenían como objetivo cuidarnos. Mi papá estuvo 2 años en Iquique, donde la conoció, y después se fue a Linares durante todo 1 año en que no se vieron y solo mantuvieron su relación por correspondencia. No había otros medios en esa época. Y sin embargo volvió, se casaron y mantuvieron un matrimonio precioso. Fue tal la expansión de la bomba que el capó del auto voló hasta el techo de allá arriba de 7 pisos. Telediario en Buenos Aires, en la calle Malavia, a la altura del 3359. Estamos frente al edificio que habitaba el general Carlos Prats. Porque si el Mercurio, por ejemplo, publicó ese día la foto de mi padre yaciendo en la vereda de Malavia, un diario que jamás antes ni después ha publicado algo así, me da que pensar que era para amedrentar. Lo que ahora pienso, cómo fuimos capaces de mantener la entereza para hacer lo que había que hacer. Viajar, llegar a Buenos Aires, ir a reconocer sus cuerpos. Bueno, y preparar después la vuelta a Chile. Nosotros estuvimos muy mal durante mucho tiempo. Solo como 1 año y medio, 2 años después, más repuestas, digamos, de la depresión en que estuvimos. Y ya nos atrevimos a viajar a Buenos Aires a ver qué estaba pasando con el proceso. ¿Por qué era tan peligroso para Pinochet el general Prats? Porque tenía un gran prestigio interno.
Entonces se pensaba que podía transformarse él un factor de división interno que perjudicara el accionar del general Pinochet. ¿Quién o quiénes mataron al general Prats? Y bueno, fue obra de una conspiración. El autor material de la muerte fue un ciudadano americano. ¿Sabía usted que había intención por parte de la DINA de eliminar a quien fuera el comandante en jefe del ejército chileno? Habían varios grupos encomendados por coronel Contreras para asesinar a general Prats. Así como usted ha dicho la verdad respecto del caso Letelier, ¿por qué no podría decir la verdad respecto al caso Prats? Si usted se declara inocente en este caso. Tema cerrado. Era conocido como el agente Wilson o Enyart. El programa de protección al testigo le obliga a colaborar. Es por eso que confesó haber ejecutado el crimen de Prats, cosa que había negado anteriormente. Este personaje, Arancibia Clavel, ¿quién es? Es un agente de la DINA. Yo te diría que de las catacumbas de la DINA es uno de estos tipos que efectivamente está dispuesto a todo. Enrique Arancibia Clavel, ex agente de la DINA en Argentina, fue condenado a cadena perpetua por su participación en los hechos. Fue en este lugar donde el 30 de septiembre de 1974 una bomba cegó las vidas del general Prats y de su esposa. Han pasado 26 años y la justicia argentina recién ha condenado a uno de los implicados, pero seguirá trabajando hasta sentenciar a todos los responsables, especialmente a quienes dieron la orden de cometer el atentado. Cometer crímenes de este tipo de rivales políticos en el extranjero es una cosa muy, muy zafada. O sea, te tienes que sentir dueño del mundo para hacer eso. Aquí en Chile logramos de la condena de General Contreras hacia abajo, digamos, 5 o 6 personas condenadas, de las cuales prácticamente quedan 2, Iturrega Neumann, Pedro Espinosa. Los 5 ex integrantes de la DINA procesados por el crimen. Estos son Manuel Contreras, Raúl y Jorge Iturriaga Neumann, Pedro Espinosa y José Sara. Pero no tuvimos justicia al 100%. Se rebaja a la mitad la pena que se les ha conferido. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y aquí le aplicaron la medida de prescripción. ¿A usted no le gusta hablar mucho de Pinochet? Bueno, obviamente, si una persona que mejor no hubiera existido, la verdad. Nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento. Su papá entró muy chiquitito, casi un niño a la escuela militar. Bueno, 14 o 15 años. Y parece que le avisó a su mamá por telegrama que había quedado. Hay un telegrama aquí, mire. A su mamá, a la mamá de él. A la abuela suya. A mi abuela. Le dice. Ay, ¿de dónde sacaron esto? Mire, yo no lo había visto esto nunca. Él la avisa y le dice, definitivamente quedé. Sí. Me enorgullece es ver a nuestros hijos y nuestros nietos sin resentimiento. Eso es un tremendo logro. Los he tenido presentes todos los días durante estos 50 años. Tanto para buscar justicia y verdad, como para sentir su protección y su consejo permanente. Aquí en el Cementerio General de Santiago está sepultado el general Carlos Prats y su esposa Sofía. Los acompaña una hermosa escultura que los muestra a ambos tomados de la mano. Enterrados aquí también están sus 3 yernos, Víctor, Jaime e Isidoro. Las hijas del general han quedado viudas, pero nunca han dejado de luchar por justicia. Y eso lo van a plasmar prontamente en un libro. A 50 años del asesinato de sus padres, Sofía, Angélica y Cecilia, con una dignidad admirable, han luchado por resguardar el legado del general Carlos Prats. Estamos viendo 24 Horas Central.
Volvemos a 24 Horas Central con información de la economía. Atención porque se proyectan buenas noticias para diciembre. Esto a raíz de la caída en el precio del dólar que coqueteó con los 900 pesos. Bueno, un valor que los expertos no descartan que permita tener una Navidad más barata. Al menos 4 meses pasaron para que las pizarras mostraran un precio del dólar bajo los 900 pesos. Y es que por movimientos principalmente internacionales, la moneda norteamericana ha presentado importantes caídas en el último tiempo. Desde Estados Unidos se ha conocido que los datos económicos han estado por debajo de las expectativas. Por otra parte, desde China conocimos novedades muy importantes y que impactaron de manera favorable al cobre. Y es que hicieron un anuncio de estímulos monetarios y también hay rumores de mayores estímulos por la parte fiscal. Dos escenarios que llevaron a una caída del dólar que sorprendió a estos turistas colombianos, que en cosa de días notaron las diferencias al cambiar. Esperábamos que estuviera un poquito más alto, sí, de verdad, y día tras día ha ido bajando más. Ahora nos dieron menos que cuando llegamos, sí señor. Entonces nos toca rebajarle a la comida, nos toca rebajarle al paseo. No favorece, entre más días como que menos nos favorece, nos va a tocar irnos. Claro, no les conviene tanto, pero la caída del billete verde podría traer una muy buena noticia para los próximos meses. Podríamos tener una Navidad más barata porque las cosas, las grandes tiendas, las grandes importadoras compran antes las cosas. Las compran entre octubre y noviembre, o si no antes, y que es justamente el escenario que se está dando para la baja del dólar. Una Navidad más económica que sería bienvenida por los chilenos. Espero que eso más barato, por efecto de tipo de cambio, se traspase finalmente al consumidor final. Yo creo que va a ser de gran ayuda para todos los chilenos. Pero ojo, que incluso podría traer más beneficios de consumo en el corto plazo. El Cyber Monday, evento que organiza la Cámara de Comercio de Santiago, comenzará el lunes 30 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles de esta semana. Días de ofertas que pueden ayudar al presupuesto. En el caso del turismo, puede tener un efecto beneficioso en aquellos casos en que los precios están determinados en dólares. Un efecto derivado es que dependiendo de la fecha del viaje, los gastos en el destino podrían verse beneficiados. Productos importados que llegan a un menor costo en una economía chilena en donde buena parte de ella viene del exterior. Bueno, ayuda bastante, primero que todo por la canasta básica. Recordemos que la canasta básica, el 70% de la canasta básica son productos importados. Ayuda justamente en todo lo que es alimentos, ayuda en los juguetes, ayuda también en el precio de las bencinas. Pero ¿podríamos seguir viendo un dólar a la baja? Podríamos seguir viendo una caída en la cotización del dólar, especialmente si es que el mercado sigue internalizando con más fuerza que los recortes de tasas en Estados Unidos van a seguir siendo agresivos, mientras que se mantenga la trayectoria alcista en el precio del cobre, considerando estos estímulos anunciados por parte del Banco Popular de China. Proyecciones que dependen del escenario internacional y que al menos por ahora ilusionan de cara a una Navidad que puede ser más económica para el bolsillo de los chilenos. 24horas.cl. ¿Sabía que puede tener dinero sin cobrar? Se trata de bonos y beneficios del Instituto de Previsión Social con pago para septiembre y que no son retirados. En 24horas.cl podrá consultar con su RUT y saber si tiene dinero pendiente. Ya nos despedimos, como que entró la música, como que queda, y es viernes, nos despedimos, pero no olvide que este domingo, después de 24 Horas Central, debuta en TVN nuestro nuevo estelar, Mi Nombre Es. Y a continuación los dejamos con un especial de Ahora Caigo Prime. Que tenga un excelente fin de semana. Chao, chao. Chao.